La verdad que la pobreza en primera persona nos sorprendió a todos y, digamos, por ahí dijiste cosas que no muchos se atreven a hacer, porque la verdad que nos conmoviste con ese mensaje. Bueno, muchas gracias. Me parece que la novedad es eso, ¿no? Un pobre hablando en primera persona, siempre hablan por nosotros, siempre hablan de lo que necesitamos, lo que soñamos, lo que queremos, lo que sufrimos, pero rara vez se nos da la voz a nosotros. Seguro. Mayra, vos, contanos tu historia. O sea, vos viviste en la pobreza, nadie te la contó. La pobreza no es un dato estadístico, no es un dato de puja política, sino que vos la viviste en carne propia. Sí, soy de Bajo Rondó y Villa Caracol. Son dos barrios muy pobres de Bahía Blanca, La Puerta al sur, a 700 kilómetros de acá de la capital. La realidad es que, bueno, crecí sin baño, en rancho de chapa, piso de tierra, no tuve padre, no tener padre en la pobreza, como los trabajos masculinizados son mejor pagos, no tener padre te hace aún más pobre todavía, porque tu madre necesita 3 o 4 trabajos para ganar lo que gana un hombre de clase obrera. Bueno, somos varios hermanos, y bueno, vamos creciendo como se puede. ¿Y qué tienen los pobres en la cabeza? Bueno, una mezcla de bronca, de rebusque también, ¿no? La pobreza es una manera de ir poniéndote pillo en muchísimas cuestiones que, más allá de que no te sirven muchas veces para salir de esa pobreza, te sirven para sobrevivir en la economía en la que naciste. El pobre aprende a sobrevivir sin nada, el pobre aprende a resolver sus problemas con lo que hay, y por eso muchas veces es muy doloroso cuando se dice que no pensamos o que no logramos estudiar, porque la realidad es todo lo contrario. Y los políticos los usan a los pobres a medida, no importa el signo político, el que llega a ser intendente, gobernador, presidente. No, me parece que el político usa la emoción y se culpa siempre al pobre por lo que vota y por votar equivocado teóricamente, pero en realidad, ¿a quién no han engañado los políticos en la Argentina? El gobierno que tenemos ahora prometió una serie de cuestiones que no solo abarcan la pobreza cero, sino también una serie de baja de impuestos y de renovación de la economía, de ayuda a las pymes, que no está ocurriendo. 7.800 pymes se han ido a la quiebra solo en estos 3 años. Entonces me parece que focalizarnos en los pobres y en sus errores es una especie de estigmatización, ¿no? De decir los pobres son los únicos que votan mal, cuando en realidad a quienes nos engañan es a todos. ¿Y vos qué pensás? Viste que muchas veces se asocia pobreza con delincuencia, pobreza con marginalidad, con violencia. Con violencia, como veíamos al comienzo del programa. Es que es la única violencia y la única delincuencia que molesta, la de los pobres, ¿no? Cuando un gobierno viene y nos devalúa la moneda y nos manda nuestros sueldos a la miseria, cuando nuestros comedores terminan atestados de gente porque ya nadie tiene changas ni tiene laburo y la clase media ha perdido todo su poder adquisitivo y no puede emplear a nadie ni generar ningún laburo, ni en blanco ni en negro, no es violencia, no se considera violencia. Ahora, cuando uno de nosotros sale a reclamar, a decir, hermano, tengo las manos sangrando de los callos que tengo laburando y agarrando la pala y no me alcanza para que los pibes cenen, comen en el comedor de la escuela y en casa a la noche se toman un té con pan. Eso es brutal, eso es violento. Y sin embargo la única violencia que cuenta es la de, como decía el señor Pichetto recién, un venezolano tirando piedras. Y la verdad que el presidente de un partido político que se concentre en un venezolano tirando piedras y no en la violencia que se ejerce hacia nosotros, los más vulnerables, constantemente, política, económica y judicialmente, me parece un poco un análisis bastante flaco. Mayra, ¿vos considerás que es una batalla perdida la lucha contra los narcos que usan a los pobres porque dicen, como necesitan plata, sí, nosotros le damos la plata que no la van a poder conseguir por otro trabajo y se enquistan en la... Entiendo, por eso es tan importante la contención social, la presencia en los barrios, porque todos recordamos el caso de la mujer que pasó droga en la frontera en la panza para que su hijo pudiera curarse y luego su hijo murió y fue noticia hace poco y nos llegó a todos, porque pasa esto, cuando la pobreza se humaniza y sale en la televisión con nombre y apellido, a todos nos conmueve. Cuando escuchamos 20%, 30%, no pasa nada. Ahora, cuando toma cuerpo, sí nos conmueve y sí nos duele y sí nos parece que hay que hacer algo. Sin embargo, muchos denigran a los planes sociales, hay una idea general de que todos los programas sociales te los dan
te dan plata de arriba, está esta idea como de que para no trabajar, gobierno, digamos, para no trabajar, cuando en realidad casi todos los programas sociales tienen una especie de contraprestación, ya sea laboral o muchas veces condicional, digamos, la UH exige tener a los chicos en el colegio, tenerlos vacunados. Todos los programas sociales tienen una manera de exigir ciertas obligaciones como ciudadanos. Entonces son importantes para eso, para que no caigamos en la desesperación de tragarnos una bolsa de droga para ayudar a nuestros hijos. Ahora, Mayra, un poco te lo planteaba Edgardo, digamos, obviamente hay 30% de pobres, esto hace que sea una sociedad de vida, de ver las cosas medio inviable, porque si 30 personas están marginadas en la sociedad, qué complicado. Ahora, y para no poner signo político, el gobierno anterior era como que metía a los pobres abajo de la alfombra, ¿no? Las últimas frases que a 5% de pobres, como acá no pasa nada. Sí, que no hay pobres en la Argentina. No hay pobres en Argentina. Macri dijo, mi objetivo es pobreza cero. No tomó ninguna medida todavía. Claro, van a juzgar mi gobierno por bajar la pobreza. O sea, como que los políticos utilizan la pobreza para hacer campaña política o un eslogan político, para ganar una elección o para ocultarla. Pero vos ves que alguien haga algo desde el punto de vista político, organizaciones políticas, como estrategia, como se dice ahora, de Estado, decir, bueno, vamos a bajar la pobreza. ¿Por qué? Porque incluir un montón de gente en la vida, digamos, fuera de la pobreza, además son consumidores, por ejemplo. ¿Vos ves que hay una preocupación de los políticos o en realidad son el eslogan que tiran y después se olvidan los pobres? Creo que hay preocupación y desde la ciudadanía también, pero fíjate que cuando un gobierno hace algo por los pobres, supuestamente es para comprarnos votos. Y ya he hablado de esto, cuando el gobierno anterior generó UH, generó jubilaciones para las amas de casa, generó, por ejemplo, el Progresar, gracias al que pude hacer los primeros 2 años de mi carrera, generó el Procrear, para que mucha gente pueda acceder a su casa, algo que es imposible sin un crédito de este tipo, para un trabajador en este momento es totalmente inaccesible. Entonces ahí se dice que es populismo. Cuando un gobierno ayuda a los pobres resulta que es populista y nadie quiere el populismo. Ahora estamos viviendo la Argentina del pospopulismo. ¿Y qué pasa en la Argentina del pospopulismo? Que todos quedamos afuera, porque ni siquiera la clase media en este momento está tranquila. Todos en este momento estamos en una situación de ajuste severo, la plata no alcanza para nada. Pagar los servicios hoy es un antes y un después. La gente paga los servicios y con lo que le queda come y vive, y eso ha modificado y desgastado muchísimo la capacidad de consumo, que a su vez cae la producción, caen las pymes, cae el consumo, cae la calidad de vida de las personas y cae el trabajo. Este gobierno vino prometiendo cultura del trabajo y no para de destruir a las pymes, que son la principal fuente de trabajo de los argentinos. Decime, Mayra, ¿los punteros siguen enquistados entre los pobres en las villas? No, no tanto. No tanto, y te voy a decir por qué. Porque gracias a las tecnologías, que esto es algo ajeno a la Argentina, digamos, las tecnologías han llegado para quedarse, y hoy ya no es necesario ir a buscar el bolsón de mercadería, por lo menos acá en provincia de Buenos Aires, entiendo, y de acá para el sur y el centro del país, por ahí en el norte tenemos todavía un poquito más de atraso y no es tan común el acceso a internet y a las tecnologías, pero es mucho más simple acceder a los beneficios sociales y es mucho más transparente. Uno va al ANSES con su documento, con el documento de sus hijos, y uno entra en un sistema. Ya no es que hay que ir a la casa del puntero a anotarse, era común que te decían, caerle bien al puntero. Vos querés tener el plan. No, y tenías que caerle bien al puntero, porque si el puntero históricamente era enemigo de tu familia, en las villas es muy común, por ejemplo, sigue pasando así en los merenderos. Y de esto nadie habla. El merendero, cuando es manejado por gente del barrio, por ahí hay muchos que no van, que dicen, no vayas a ese merendero porque esa es un... Estas son cuestiones de los barrios, digamos, que solo las conocemos los que estamos en los barrios. Cuando estaba el tema de los punteros, había que caerle bien, tener una relación muy cordial para que el puntero te tuviera en cuenta. Hoy la administración nacional es mucho más transparente, cae sobre los funcionarios públicos y no sobre los punteros, y todos tenemos derecho, por ejemplo, a acceder a distintas cosas sin necesidad de hacer todo debajo de la mesa como era con los punteros. Vos en la exposición que pasábamos un resumen, ¿no? Antes hablabas de las zapatillas.
como un ejemplo, ¿no? Que es muy... Es solo un ejemplo, aplica... Claro, pero digamos, es un punto muy bueno porque muchas veces la gente que no sabe vivir en la pobreza dice, pero mirá la zapatilla que tiene, ni yo tengo esta zapatilla. Ni yo tomo coca todos los días. Escuché el otro día que, la verdad no me había dado cuenta y es verdad, muchas familias trabajadoras, pobres, toman coca todos los días. Juntan moneda por moneda para ir a comprar una coca. Y el almacenero te dice, ni yo tomo coca todos los días. Entonces hay un desprecio por el consumo del pobre. Es como que no puede gastar en lo que le gusta, sino que debería gastar en lo que corresponde. Y hay una especie de manual que no sé quién tendrá, que sabe qué es lo que corresponde que consumamos nosotros los pobres, ¿no? Calculo que arroz, fideos y polenta y ropa estándar, no ropa de moda ni muchísimo menos. Esa visión del pobre como cuerpo, solamente un cuerpo que necesita cobijo y alimento básico. No es una persona con deseos, con sueños, con ganas de acceder a las tecnologías, a las redes sociales, subir una foto en la pared sin revocar si se le antoja. No puede ser. Solamente es un cuerpo que tiene que alimentarse y cobijarse y en todo caso intentar salir de esa pobreza. Claro. Hace poco fuiste a la presentación de un libro. Hablábamos de la dirigencia política, mencionaba a Cristina Macri, pero un libro de Felipe Solá, ¿no? Que él es como un precandidato a presidencial. Nos sorprendimos todos con lo que dijiste. Sobre todo él, ¿no? Vamos a ver esa parte que fue, bueno, estuvo heavy. ¿A qué te referís? No, lo que te decía antes, narcos, delincuentes, se refugian en las villas. Y no solo los narcos, en realidad el delincuente, el chorrito, el pibito que viene a afanarte, digamos, que viene por tu billetera o por tu celular y que no tiene una organización que busque un delito mayor, en realidad es parte de un sistema al que le conviene ese chorrito. A ver, las empresas de seguridad, las empresas de puertas de ultra seguridad, los que venden seguros, el sistema judicial, los abogados, la policía, todo ese sistema está bancado gracias a los pibes chorritos, digamos. Sin chorros, digamos, hay una industria que se cae, una industria severa, tanto del sector privado como del sector judicial. Entonces hay muchos sectores que pujan porque la inseguridad o la criminalidad, como me parece que es más correcto decirlo, no baje nunca, y que esos pibes sigan en la pobreza, delinquiendo para mantener a los poderosos de siempre con sus empresas.